Capítulo 1. La llegada de Celia. El lunes por la mañana, mientras el café aún humeaba en mi escritorio y la bandeja de entrada amenazaba con desbordarse, entró Celia. 23 años, sonrisa amplia, pasos seguros. La presentaron como la nueva asistente de proyectos, recién salida de la universidad, con una hoja de vida que parecía más una carta de presentación que una experiencia real. Estoy emocionadísima de aprender de ti, me dijo, con ese entusiasmo que solo se tiene cuando aún no se ha enfrentado a una junta de seguimiento con gerencia. Al principio, me pareció refrescante. Después de años de lidiar con colegas que evitaban responsabilidades, tener a alguien con energía era un cambio bienvenido. Le mostré cómo estructurábamos los informes, cómo documentábamos los avances, cómo lidiar con los cambios de último minuto sin perder la cabeza. Ella tomaba notas, asentía, preguntaba. Pero algo cambió rápido. En la segunda semana, noté que reenviaba los informes que yo preparaba, pero con su nombre en el encabezado. Aquí está la actualización que compilé, decía. Al principio lo atribuía a un error de novata. Pensé, quizá no entiende cómo funciona la atribución de trabajo aquí. Pero luego lo hizo con una propuesta que yo había presentado en una reunión. La repitió palabra por palabra en otra junta, como si fuera suya. Nadie pareció notar. Nadie, excepto yo. Me dije que no debía tomarlo personal, que era joven, que estaba aprendiendo. Pero cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se encogía. No era solo el crédito, era la invisibilidad. Era ver cómo mi esfuerzo se convertía en su escalón. Una tarde, mientras revisábamos juntas un cronograma, me preguntó si podía enviar el resumen a gerencia. Claro, respondí, pensando que lo haría como parte del equipo. Pero al día siguiente, el jefe nos escribió, gran trabajo, Celia. Me encantó tu enfoque. Mi nombre no aparecía. La gota final fue una reunión en la que el jefe, sonriendo, dijo, ustedes dos hacen un gran equipo. Todos sonrieron. Yo también. Pero por dentro, sentí que me habían borrado. Esa noche, mientras cerraba mi laptop, me repetí una frase que mi abuela solía decir, el sol no brilla más por reflejarse en otro espejo. Y decidí que algo tenía que cambiar. Capítulo 2. El eco de las ideas. Los días siguientes a la llegada de Celia se convirtieron en una especie de déjà vu constante. Cada vez que hablaba en una reunión, sentía que mis propias palabras regresaban a mí con una voz más joven, más entusiasta, pero no más auténtica. Una mañana, durante la reunión semanal de seguimiento, presenté una propuesta para reorganizar el flujo de tareas entre los equipos de diseño y desarrollo. Era una idea en la que había trabajado durante semanas, afinando detalles, anticipando objeciones, preparando respuestas. La expuse con claridad, y aunque no hubo una ovación, noté algunas cabezas asintiendo. Eso bastaba. 2 días después, en una reunión con el director de operaciones, Celia tomó la palabra. Con una sonrisa segura, explicó su propuesta para mejorar la coordinación entre equipos. Era la misma. Punto por punto. Incluso usó una de mis frases clave, alinear entregables con intención estratégica. No dije nada. Me limité a observar. El director la felicitó por su iniciativa. Ella agradeció con humildad ensayada. Yo apreté los dientes. Empecé a notar un patrón. Si yo enviaba un informe, ella lo reenviaba con su nombre en el encabezado. Si yo proponía una mejora, ella la repetía en otro foro. Si yo compartía una idea en privado, ella la presentaba en público. No era coincidencia. Era cálculo. Una tarde, mientras revisaba los correos del día, encontré uno dirigido a gerencia. Adjunto el resumen de avances del proyecto Alfa. He consolidado los datos y generado las gráficas para facilitar la revisión. Era mi informe. Mis datos. Mis gráficas. Solo que ahora tenían su firma. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No por sorpresa, sino por agotamiento. No sabía si confrontarla, si hablar con recursos humanos, si simplemente dejarlo pasar. Pero algo dentro de mí empezaba a endurecerse. No era rabia. Era claridad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, recordé una conversación con mi madre, años atrás, cuando me dieron mi primer ascenso. Me dijo, el talento se nota, pero el carácter se sostiene. Y entendí que no se trataba solo de Celia. Se trataba de mí. De cómo iba a responder. De si iba a seguir permitiendo que mi trabajo fuera un eco en boca ajena, o si iba a recuperar mi voz. Capítulo 3. Invisible en la sala. La sala de reuniones tenía ese aire frío de los lunes por la mañana. Las luces blancas, el murmullo de las sillas girando, las pantallas encendidas esperando ideas.
Yo estaba lista. Había trabajado todo el fin de semana en una presentación para optimizar los tiempos de entrega del proyecto beta. Datos, gráficas, proyecciones. Todo estaba afinado. Cuando terminé de exponer, hubo silencio. Luego, algunos comentarios positivos. El jefe asintió. Celia, sentada a mi derecha, tomó la palabra. Sí, justo eso estuvimos revisando. Me pareció que si ajustamos los tiempos de revisión como propuse la semana pasada, se alinea perfecto con lo que acaban de presentar. Lo que acababa de presentar era mi trabajo. No había ninguna propuesta suya la semana anterior. Pero lo dijo con tal naturalidad que nadie lo cuestionó. Yo la miré. Ella me sonrió como si compartiéramos un secreto. Pero no era complicidad. Era apropiación. Salí de la reunión con una sensación extraña. No era rabia. Era algo más profundo. Como si me estuvieran borrando lentamente. Como si mi presencia fuera solo un telón de fondo para que otros brillaran. En los pasillos, algunos compañeros comentaban lo bien que Celia se estaba adaptando. Tiene iniciativa, decían. Es rápida para captar las cosas. Nadie mencionaba mi nombre. Nadie parecía notar que detrás de cada iniciativa había horas de mi trabajo. Esa tarde, mientras revisaba los correos, vi otro mensaje reenviado por Celia. Era mi análisis de riesgos, enviado a gerencia como si fuera suyo. Ni una mención. Ni una nota de agradecimiento. Solo su firma. Me quedé mirando la pantalla. No por sorpresa. Ya no me sorprendía. Me dolía, sí. Pero más que eso, me cansaba. Cansaba ser la sombra de alguien que apenas estaba aprendiendo a caminar en este mundo profesional. Recordé una frase que me dijo una mentora hace años, cuando me sentía insegura en mi primer cargo de liderazgo: ser buena no significa ser invisible. Y esa noche, decidí que no iba a seguir siendo el telón de fondo. No por ego, no por reconocimiento, sino porque el trabajo honesto merece voz. Y yo estaba lista para recuperar la mía. Capítulo 4. La estrategia del silencio. El cambio no fue dramático. No hubo confrontación, ni correos incendiarios, ni reuniones tensas. Solo una decisión silenciosa: dejar de incluir a Celia en copia. Durante meses, había compartido cada avance, cada informe, cada propuesta con ella. Parte por cortesía, parte por costumbre. Pero ahora, cada documento que salía de mi escritorio iba directo a quien correspondía. Sin intermediarios. Sin réplicas. Al principio, no lo notó. Seguía con su ritmo habitual, comentando en reuniones como si aún tuviera acceso a todo. Pero pronto, las grietas comenzaron a aparecer. En una junta de seguimiento, el jefe le pidió el informe de estado del proyecto Delta. Celia parpadeó. Dijo que lo estaba revisando. En realidad, no lo tenía. Yo lo había enviado directamente a gerencia esa mañana. ¿No estabas tú a cargo de consolidar los datos?, preguntó el jefe. Ella tartamudeó. Dijo que sí, pero que estaba esperando algunos insumos. Yo no dije nada. No era necesario. La verdad empezaba a hablar sola. En las semanas siguientes, la producción de Celia cayó en picada. Los correos dejaron de llegar con su firma. Las propuestas se volvieron vagas. Las gráficas, inexistentes. La gerencia empezó a notar. Le pidieron entregables propios. Resultados concretos. Ya no bastaba con repetir ideas. Había que generarlas. Una tarde, Celia vino a mi escritorio. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. ¿Podrías respaldarme? Solo decir que dividimos el trabajo 50/50. No quiero quedar mal. La miré. No con rencor, sino con una mezcla de tristeza y claridad. Le dije que no iba a mentir. Que diría la verdad. Que no iba a negar su esfuerzo, pero tampoco iba a regalarle el mío. Estás arruinando mi reputación, dijo, con un tono que mezclaba reproche y desesperación. No. Solo estoy dejando que se vea la realidad. Se fue sin decir más. Y yo me quedé con una sensación extraña. No de victoria. No de venganza. Sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, mi trabajo hablaba por sí solo. Sin eco. Sin sombra. Esa noche, mientras cerraba mi laptop, pensé en una frase que había leído en un libro de liderazgo. La transparencia no es crueldad. Es respeto por la verdad. Y entendí que mi silencio no era castigo. Era una forma de recuperar mi espacio. De dejar que la luz volviera a brillar donde siempre debió estar. Capítulo 5. El pánico de Celia. Celia no era la misma. Su andar por la oficina había perdido ese ritmo confiado. Ya no llegaba con su café en mano y sonrisa lista para saludar a todos. Ahora evitaba las reuniones,
Se sentaba en silencio frente a su pantalla, y cada tanto lanzaba miradas nerviosas hacia mi escritorio. La presión empezaba a hacer efecto. La gerencia le pedía entregables concretos, no solo comentarios. Querían informes, propuestas, resultados. Y sin acceso a mi trabajo, no podía sostener la imagen que había construido. Una tarde, mientras revisaba el cronograma de implementación de un nuevo sistema, Celia se acercó. Tenía los ojos cansados, la voz quebrada. «Podemos hablar», dijo, apenas audible. Fuimos a una sala vacía. Cerró la puerta con cuidado, como si el aire mismo pudiera juzgarla. «Sé que estás molesta. Lo entiendo. Pero necesito que me respaldes. Solo di que dividimos el trabajo. No tienes que mentir, solo suavizarlo». La miré, no con dureza, sino con una mezcla de compasión y firmeza. Había algo en su rostro que no había visto antes, miedo. No al castigo, sino al derrumbe de una imagen que ella misma había inflado. «No voy a mentir, Celia. No voy a decir que hiciste lo que no hiciste. No se trata de hundirte. Se trata de decir la verdad». Ella se dejó caer en la silla. Se cubrió el rostro con las manos. «Estás arruinando mi reputación. Todos creen que soy una impostora, que no sé nada. Y tú podrías ayudarme». «Yo te ayudé. Durante meses. Compartí todo contigo. Pero tú decidiste usarlo para brillar sola». Se quedó en silencio. Luego, con voz temblorosa, dijo: «No sabía cómo destacar. Todos aquí tienen experiencia. Yo solo quería demostrar que podía estar a la altura. Y lo estarás. Pero no a costa de otros». Esa noche, algunos compañeros me escribieron por mensaje: «No podría ser más amable, Celia está pasando por mucho, todavía está aprendiendo». Me dolió. No porque me pidieran comprensión, sino porque nadie preguntó cómo me sentía yo. Como si mi cansancio fuera menos válido por tener más años en la empresa. Me quedé pensando en una frase que escuché una vez en una conferencia sobre liderazgo femenino: «La empatía no exige sacrificio. Exige límites con dignidad». Y entendí que no era cruel por decir la verdad. Era justa. Y que a veces, ser justa implica incomodar a quienes prefieren la comodidad de las apariencias. Capítulo 6. Los susurros del equipo. La oficina tiene una forma peculiar de amplificar los silencios. No los que se hacen en las reuniones, sino los que se sienten en los pasillos, en las miradas, en los comentarios que no se dicen directamente pero que flotan como humedad en el aire. Después de mi conversación con Celia, algo cambió. No solo en ella, sino en el ambiente. Algunos compañeros comenzaron a acercarse con frases envueltas en amabilidad, pero cargadas de juicio. «¿No crees que podría ser un poco más comprensiva? Celia está recién empezando. A veces uno tiene que enseñar con paciencia, no con distancia. Ella te admira, ¿no lo ves? Solo quiere aprender». Yo escuchaba. No respondía con rabia. Pero por dentro, cada palabra me pesaba. Porque nadie parecía preguntarse qué había aprendido Celia de mí. Solo asumían que yo debía seguir enseñando, seguir compartiendo, seguir cediendo. Como si mi experiencia me obligara a ser generosa sin límites. Lo que más dolía no era la defensa de Celia. Era la omisión de mi esfuerzo. Nadie decía: «Has trabajado duro, tu trabajo ha sido consistente, es justo que te reconozcan». Era como si mi cansancio fuera invisible. Como si mi incomodidad no tuviera lugar. Una tarde, en la sala de descanso, escuché a dos colegas hablar en voz baja. «Dicen que la coordinadora está siendo dura con Celia. Que no la deja crecer». Bueno, también hay que entender que no todos tienen la misma capacidad. Celia necesita apoyo. Me pregunté si alguna vez alguien había dicho eso de mí cuando empecé. Cuando me quedaba hasta tarde revisando entregables. Cuando lloré en silencio por errores que nadie corrigió. Cuando aprendí a base de tropiezos, sin que nadie me cubriera. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, pensé en una frase que me dijo una colega mayor cuando me ascendieron por primera vez: «La experiencia no es una deuda. Es una inversión. Y tú decides dónde ponerla». Y entendí que no era mi responsabilidad sostener a quien no respetaba el proceso. Que enseñar no es permitir abusos. Que ser empática no significa ser complaciente. Y que a veces, el mayor acto de respeto es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Capítulo 7. La verdad incómoda. La convocatoria llegó un jueves por la tarde. Una reunión con gerencia para revisar la estructura del equipo y evaluar la contribución individual en los proyectos clave. El tipo de reunión que no se agenda sin motivo. El tipo de reunión que puede cambiar el rumbo de una carrera.
Sabía que era cuestión de tiempo. Desde que dejé de compartir mi trabajo con Celia, la diferencia en resultados se había vuelto evidente. Y aunque no lo buscaba, la verdad empezaba a emerger por sí sola. Entré a la sala con el corazón sereno. No por falta de nervios, sino por convicción. Celia ya estaba allí, sentada con las manos entrelazadas, la mirada fija en la mesa. El jefe de proyectos y la directora de operaciones nos recibieron con gestos neutros. Queremos entender mejor cómo se ha estado dividiendo el trabajo entre ustedes, dijo la directora, sin rodeos. Celia me miró. No con súplica esta vez, sino con resignación. Sabía que no podía seguir sosteniendo la fachada. Respiré hondo. Y hablé. Durante los primeros meses, compartí todos mis informes, propuestas y análisis con Celia. Ella los reenviaba, a veces los presentaba, y asumí que era parte del aprendizaje. Pero nunca hubo una división formal de tareas. Yo ejecutaba. Ella replicaba. Hubo silencio. Luego, el jefe preguntó. ¿Y actualmente? Actualmente, cada quien trabaja por separado. Desde que dejamos de compartir documentos, los entregables de Celia han disminuido. No porque yo haya retenido información, sino porque ella no ha generado contenido propio. Celia bajó la mirada. No dijo nada. La directora tomó nota. El jefe asintió lentamente. Gracias por tu claridad. La reunión terminó sin drama. Sin acusaciones. Solo con hechos. Y aunque no hubo aplausos ni reconocimientos, sentí algo más valioso: integridad. Al salir, Celia me alcanzó en el pasillo. Gracias por no atacarme. No era necesario. La verdad no necesita adornos. Ella asintió. No pidió disculpas. No justificó. Solo caminó en dirección contraria, más lenta que de costumbre. Esa noche, mientras revisaba mis notas, recordé una frase que me dijo un colega en una capacitación sobre ética profesional: la verdad no siempre incomoda por lo que revela, sino por lo que obliga a cambiar. Y entendí que ese día no había sido una confrontación. Había sido una transición. De la sombra al reconocimiento. Del silencio a la voz propia. Y que, aunque incómoda, la verdad era el único camino hacia el respeto real. Capítulo 8. El espejo roto. La semana después de la reunión con gerencia fue silenciosa. No por falta de trabajo, sino por la ausencia de ruido innecesario. Celia ya no rondaba mi escritorio. No pedía acceso a documentos. No intentaba replicar ideas. Se había replegado, como si el aire mismo la empujara hacia adentro. La oficina, sin embargo, no se detuvo. Los proyectos seguían su curso, los plazos se acercaban, y cada quien debía responder por lo suyo. Celia empezó a entregar informes breves, incompletos. Las gráficas no tenían contexto. Las propuestas eran genéricas. La diferencia era evidente. Un día, la directora de operaciones me pidió revisar uno de sus entregables. No para corregirlo, sino para entender por qué no cumplía con los estándares. Lo leí en silencio. No había errores graves, pero tampoco había profundidad. Era como mirar un espejo empañado. Se intuía la intención, pero no se veía con claridad. ¿Crees que necesita más formación?, preguntó la directora. Creo que necesita entender que el trabajo no es solo cumplir, sino construir. No lo dije con desprecio. Lo dije con la serenidad de quien ha aprendido que el talento sin esfuerzo es solo una promesa vacía. Esa tarde, Celia me pidió hablar. Esta vez no en tono de súplica, ni con lágrimas. Solo con honestidad. Sé que lo hice mal. Me dejé llevar por la necesidad de destacar. Pensé que si parecía competente, lo demás vendría solo. La competencia no se aparenta. Se demuestra. Lo sé ahora. Y quiero aprender. De verdad. La miré. No con desconfianza, sino con cautela. Porque el perdón no es olvido, y la enseñanza no es obligación. Pero también entendí que todos, en algún momento, rompemos el espejo en el que intentamos reflejarnos. Y que a veces, ese quiebre es el inicio de algo más auténtico. Está bien. Pero esta vez, empieza por tu propio trabajo. No por el mío. Ella asintió. Y por primera vez, no pidió acceso a mis archivos. Solo se sentó a trabajar. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, recordé una frase que me dijo una profesora en la universidad cuando me frustraba por no destacar entre tantos talentos. El reflejo no te define. Lo que construyes con tus manos sí. Y entendí que Celia no era mi enemiga. Era solo alguien que aún no había aprendido a mirarse sin buscarse en otros. Y que yo, al recuperar mi voz, también le había dado la oportunidad de encontrar la suya. Capítulo 9. Reconstrucción.
El ambiente en la oficina había cambiado. No de forma abrupta, pero sí perceptible. Las miradas eran más cuidadosas, los comentarios más medidos. Celia ya no era el centro de atención, ni la promesa brillante que todos celebraban. Ahora era una más, enfrentando el mismo ritmo, las mismas exigencias, sin el escudo de mi trabajo como respaldo. Yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi espacio me pertenecía. Mis informes llegaban directamente a gerencia. Mis propuestas eran reconocidas por nombre. No había eco. No había sombra. Solo voz propia. Una mañana, mientras revisaba el avance del proyecto Omega, el jefe se acercó a mi escritorio. Buen trabajo con la reestructuración. Se nota tu experiencia. No fue una frase grandilocuente, pero fue suficiente, porque por primera vez, el reconocimiento no venía acompañado de otro nombre. Era mío. Y era justo. Poco después, me llamaron a una reunión privada con la directora de operaciones. Me ofrecieron liderar un nuevo equipo de innovación interna. Un ascenso. No solo por resultados, sino por consistencia, por ética, por liderazgo silencioso. Acepté. No por ambición, sino por convicción. Porque había aprendido que el respeto no se exige. Se construye. Y yo lo había hecho, ladrillo por ladrillo, incluso cuando parecía que nadie miraba. Celia, por su parte, empezó a cambiar. No de forma inmediata, pero sí con intención. Me pidió revisar uno de sus informes. No para que lo hiciera por ella, sino para recibir retroalimentación. Lo hice. Con objetividad. Sin rencor. Gracias por no rendirte conmigo, me dijo una tarde. No me rendí. Solo puse límites. Desde entonces, nuestra relación fue distinta. No éramos amigas. No éramos enemigas. Éramos profesionales que habían aprendido, a su modo, a respetarse. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad iluminada, pensé en una frase que había escrito en mi cuaderno años atrás, cuando aún dudaba de mi lugar en el mundo laboral. No se trata de brillar más que otros. Se trata de no apagar tu luz para que otros brillen. Y entendí que reconstruirse no es volver a ser lo que uno era. Es convertirse en lo que uno merece ser. Con voz. Con espacio. Con dignidad. Capítulo 10. Brillar sin reflejo. El nuevo equipo de innovación comenzó con energía renovada. Nuevas caras, nuevos retos, nuevas oportunidades para construir sin tener que defender cada ladrillo. Por primera vez en años, sentía que mi trabajo no solo era visto, sino valorado. No por lo que otros decían de él, sino por lo que demostraba por sí mismo. Celia fue asignada a otro proyecto. Esta vez, sin mi sombra como respaldo. Al principio, sus avances fueron lentos, inseguros. Pero algo había cambiado. Ya no intentaba replicar. Intentaba aprender. Pedía retroalimentación con humildad, compartía sus ideas sin adornos, y aceptaba los errores como parte del proceso. Un día, mientras revisábamos avances en una reunión general, presentó una propuesta sencilla pero bien estructurada. No era brillante, pero era suya. Y eso, en sí mismo, era un logro. Al terminar, se acercó a mí. Gracias por no protegerme cuando no lo merecía. Me obligaste a crecer. Le sonreí. No por orgullo, sino por reconocimiento. Porque había entendido que el crecimiento real no viene del aplauso fácil, sino del trabajo honesto. Todos tenemos derecho a aprender. Pero nadie tiene derecho a pagar a otro para brillar. Ella asintió. Y por primera vez, sentí que hablábamos como iguales. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo central de la oficina, vi mi reflejo en el vidrio de la sala de reuniones. No era el reflejo de alguien que había ganado una batalla. Era el reflejo de alguien que había recuperado su lugar. Su voz. Su luz. Recordé el dicho que me había acompañado desde el inicio de esta historia: el sol no brilla más por reflejarse en otro espejo. Y entendí que, al final, no se trataba de Celia. Se trataba de mí. De aprender a poner límites sin perder humanidad. De defender mi trabajo sin necesidad de gritar. De brillar, no por contraste, sino por convicción. Porque cuando uno deja de buscar validación en el reflejo de otros, empieza a construir desde su centro. Y ahí, en ese lugar silencioso pero firme, es donde la verdadera luz comienza a expandirse.